porque es complicado y entonces quiero poder hacerme entender a la gente, ¿no? Porque la gente es la que tiene que entender y es muy complejo todo esto, no es nada fácil, es una lucha que con mi abogado Santiago Joffre, que está con nosotros, creo que va a aparecer pronto acá. Yo no te veo, quiero que sepas que no te veo, no sé por qué no te No te puedo perdés ver. de nada igual. No, sí, 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 sí. Así que nada, sí. Bueno, Dale, dale. con mi abogado Joffre, Iglesias y otros abogados más, hace un año que estamos trabajando y recién ahora salimos a hablar, porque en realidad hace 6 meses que estamos pidiendo el acceso a todo esto que vos nombraste, ¿no? Bueno, paso a explicar. Mi padre, Bartolomé Mitre, aclaro, como bien aclaraban ustedes, como muchos empresarios, guardaban gran parte, digamos, de su patrimonio en sociedades, ¿verdad? En el año 1995, 2000, más o menos, cuando los AIE pasan a tener la mayoría del diario La Nación, que pasan a tener la mayoría, ¿por qué? Porque ellos son SAIE Mitre. Ellos Ajá. tenían una partecita de las acciones, es decir, cuando mi tía María Elisa y mi tío Luis Emilio Mitre, que luego fue asesinado, venden sus acciones para traicionar a mi padre, en vez de venderle a cualquier empresario, le venden a quien podía tener la mayoría y superar la mayoría de las acciones de mi padre. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Entonces pasan ellos a tener el 51, que es lo que mi padre tenía, y mi padre el 38. Bueno, cuando los AIE pasan a tener la mayoría en el diario La Nación, mi padre con mi tía María Elena, ¿no? Arman un cinturón, es decir, una Un sociedad, cerco, digamos, sí. un cerco, una sociedad, para poder hacerle frente a los AIE y tener poder en el diario con esa cantidad de acciones, y constituyen KMB. A mi tía María Elena, a quien yo quiero mucho, le dicen Quinucha, por eso KMB, Quinucha Mitre Bartolomé. Claro. Y en esa sociedad aportan o guardan las acciones de la nación, que son aproximadamente el 38%. Esto lo hacían para que las acciones no estén a nombre propio, sino a nombre de una sociedad, y así, y a ver, de una sociedad, y así organizar el Claro. patrimonio. O sea, KMB, Sociedad Anónima, tenía por accionistas a mi padre y a mi tía. La sede social estaba en el domicilio de mi padre, es decir, todo era de mi padre. El presidente Ajá. era mi padre. Y lo siguió siendo hasta el día de su fallecimiento, tal como lo dice en la IGJ, ¿Y ¿no? ahora? Tal como lo dice en la IGJ, Inspección General de Justicia, Claro. ¿no? O sea, mi padre figura como el dueño hasta el día de hoy. Luego, y, y por toda la exposición política, digamos, que tenía mi padre, resuelven ir a Nueva York y constituir un fideicomiso y constituir fideicomisos, ¿no? Ajá. BLM1, Bartolomé Luis Mitre 1, Bartolomé Luis Mitre 2, ambos con las siglas de mi padre, para que, digamos, para que estos fideicomisos aparezcan como accionistas de KMB. Es decir, esos dos fideicomisos que tienen más o menos 20 millones uno y unos 30 millones otro, más las acciones, hacen unos 60 millones. Claro. Esto lo tenían apoderado a mi padre. El domicilio de todo esto está en la Argentina, en un inmueble de mi padre, digamos, Claro. ¿no? Y a O sea, mi partir padre era del dueño. fallecimiento de tu padre, queda el doctor Galiardo a cargo de eso y a partir de ahí Pero ustedes sí, no pero vieron más antes de nada. eso ya, mi padre era dueño de todo, de todo. Y como signo, como síndico, como vos bien decís, y como albacea, designa a mi padre al doctor Mariano Galiardo. Mariano Galiardo. Bien. Gravísimo lo que está haciendo. A quien designa lo hace de su sucesión, o sea, era su Esmeralda, abogado de y confianza, y perdón, es el doctor Gallardo a quien, como vos dijiste, le estamos pidiendo desde hace 6 meses que presente los libros de hace meses
y los contratos o fideicomisos, documentación de las acciones y demás antecedentes del principal patrimonio de mi padre, se rehúsa a hacerlo. Estamos hablando de la hija de Bartolomé Mitre, digamos, de Bartolomé Mitre padre. Bueno, una familia emblema. Estamos hablando de que una persona de apellido Mitre no puede acceder a los papeles de la nación. Esmeralda, ¿por qué crees que te ocultan los papeles? Antes lo que yo sí quiero decir que es importante, porque hay un juez que ya ordenó una medida cautelar sobre el KMB que se está avanzando, entre otras medidas jurídicas. Mi padre declaró ante la FIP hasta el último día de su muerte. Ajá. 2 semanas antes declaró, o sea, ante la FIP, de que sus acciones eran más o menos del 38%, ¿no? O sea, ¿por qué creo que todo esto? Y porque creo que están queriendo malversar la situación. O sea, quiero aclarar todo esto porque, a ver, ¿cómo lo explico? Por ahí no quedó muy claro. Sé que, o se puede interpretar mal. En lo que respecta al fideicomiso BLM1 y BLM2, en relación a que mi padre fue a Nueva York y su existencia, quien sostiene que esto fue así, es Mariano Galiardo, ¿no? Claro. Como preguntabas. Y que en cualquier hipótesis, digamos, mi padre era el dueño de todo, pero también no menos cierto es que Galiardo no nos da la información. Puede que responda a intereses propios de él o de terceros. Claro. Sí, Que pueda haber malversación. Por eso ahí contesté a tu pregunta, perdón. Esmeralda, usted está pidiendo, para que se entienda, usted está pidiendo poder acceder a las acciones que eran de su padre cuando estaba vivo para poder ingresar de esa forma al diario La Nación a tomar las decisiones que le corresponden como accionista minoritaria. ¿Es así? Minoritarios, más o menos. Tener un 38% es una cantidad de acciones tremenda. Estamos hablando de 60 millones de dólares, ¿no? Bueno, sí, es mucho en realidad. Pero no logran la mayoría, que sería el 51%. Claro, bueno, pero el 51, los AIE tienen, tendrían, por lo que yo tengo entendido, y lo tengo bastante entendido, pero tengo que hablar en potencial, una deuda de 50 millones de dólares, de las cuales habrían puesto, bueno, como ustedes nombraron, algunas personas en un paquete, y las que dicen que también Macri había puesto, son 15 millones. Es decir, que en vez de deber 50 millones, ahora deben 50 millones menos 15. Esmeralda. Es decir, para mí lo que está pasando, para mí lo que yo creo es que los AIE estarían uniéndose con el doctor Galiardo para sacarnos todo a nosotros los herederos. Están robándole el diario a Mitre, digamos, para ser claro. Estarían robándole el diario a Mitre. Bien. Ahora, Esmeralda, vos recién hablabas de la deuda, te escuchaba en los últimos reportajes que diste en Radio con Vos y en Pop con... es decir, los AIE están en una situación económica muy rara. O sea, imagínense, ustedes mismos lo dijeron antes y muy bien dicho, la verdad, los felicito porque lo dijeron muy bien, cómo fue el principio de la, digamos, cómo presentaron la nota. Ahora, un canal que no daba 1,50 pesos, que no rendía, que no tenía un periodista, que nadie quería estar ahí, de repente hoy es el canal más importante de todos, fanáticos, todos hablando acerca de que el PRO es lo más grande que hay en el mundo, y todos fanatizados. Y después hablaban y criticaban al kirchnerismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la línea editorial? Sí, te iba a preguntar por eso. ¿Vos notaste un cambio muy drástico, ¿no? En este último tiempo, en el diario y en el canal. Yo lo noté, pero me parece que es tan obvio que es casi vergonzoso. Recién hablabas de los 50 millones menos los 15, esta deuda de Saguier, y hablábamos siempre, como vos marcabas recién, hablando en potencial, porque básicamente Esmeralda habla en potencial porque no le dejan acceder a los papeles que le corresponden como accionista de la empresa. Y se habla mucho de la posible inversión del expresidente. Pero quiero decir que, perdón, quiero decir que si yo hablo es porque sé, porque yo no estaría metiéndome en una situación tan compleja, porque no soy una mujer chica, pero tengo 38 años, tampoco soy muy grande y estoy en una lucha con gente demasiado pesada, ¿no? Sí.
Totalmente. Ahora, se habla mucho de la posible inversión del expresidente Mauricio Macri con estos 15 millones de dólares. Vos lo has marcado en algún reportaje como una posibilidad cierta. Cuando vos unís las piezas del rompecabezas, cuando vos decís, bueno, de golpe el canal que nadie daba 2 mangos, que no tenía rating y demás, incorporó a, no sé si grandes periodistas, porque cada uno tendrá su valoración, pero sí gente... Pero bueno, de renombre, Bueno, sí. de renombre, claro. Y de pronto Sí. se alinearon por completo al discurso de Macri. Y unís con la versión de que Macri puso dinero. ¿Qué te queda a vos? ¿Qué interpretación haces al respecto? Siempre interpretación, Si ¿no? eso fuera así, a mí me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque me parece que estarían utilizando un medio para hacer campaña. ¿Y le das De asidero? todas maneras, también creo que el PRO traicionó muchísimo a Macri y lo dejaron de lado, o sea que tampoco le pudo haber servido de mucho. Ahora, ¿y le das asidero? ¿Te ha llegado esta versión por parte del entorno, más allá de lo que se dice muchas veces? Perdón, no te escuché. No, digo, Perdón. si le das asidero a la versión que efectivamente Macri puso dinero, particularmente en La Nación, para bajar esa deuda de los AIER y contratar a tantísima gente. Yo no puedo, o sea, digamos, dar por cierto nada porque puedo tener problemas legales, pero si las cosas las digo es porque las estaría sabiendo. Está bien. Ari. A ver, sí, lo que se dijo hasta acá es que Mauricio Macri habría puesto, vamos a mantener el condicional, una cifra cercana a los 15 millones de dólares, eso como inversión, supongo. Ahora los medios se Lo que mantienen por pasa es que inyecciones los de... talleres son personas que son paracaidistas, que de un día para el otro compraron la mayoría y no entienden ni de política, no tienen contactos, no tienen poder, no pueden conseguir plata para pagar una deuda. Todo eso es porque son paracaidistas, gente que no conoce de periodismo, porque conseguir plata para pagar una deuda en un diario como La Nación no es cosa tan complicada. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que no están manejando ellos el diario, sino alguien más que está por detrás? Sí, claro. Estaría diciendo eso, con potencial, lo vuelvo a decir. ¿Y quién es ese alguien? Dígalo en condicional, la forma en la que quiera, pero... No lo puedo decir, no lo puedo decir, pero sí, yo sí sé con quién ellos estarían teniendo la deuda. Y esa persona con quien ellos estarían teniendo la deuda no los quieren y no les quieren, ni siquiera ya quieren que se la paguen, porque me las ofrecieron a mí. Epa. Ahora, Ahora, le ofrecieron a usted venderle la deuda que tiene el diario La Nación. Eso nos está diciendo. Ellos tienen la deuda, no el diario. Ellos. O sea, Claro. nosotros no la tenemos. ¿Y esa deuda condiciona la línea editorial del medio? ¿Eso es lo que está usted diciendo? ¿Cómo? ¿Esa deuda que tienen los AIER condiciona la línea editorial del medio? Es decir, ¿La Nación está adquiriendo un rumbo editorial vinculado con el dinero que debe? No, no con esa persona. En realidad, con quien hubiera puesto el dinero para salvar esa deuda, sí. Esmeralda, ¿qué te pasa a vos en lo personal cuando agarrás el diario? Te vi muchas veces en Twitter repudiar muchas notas o muchas cosas que suceden en el diario o en el canal y obviamente eso llama la atención. ¿Qué te pasa en lo personal cuando prendés la tele y ves esto que estabas marcando o cuando agarrás el diario y ves una nota en la que decís sí? En lo personal me pasan cosas muy tristes, porque yo esto lo vengo viviendo desde que sucedió la traición de los hermanos de mi padre con mi padre, y desde que mi padre estuvo 50 años al mando del diario hasta el día que se murió. Fue presidente de Papel Prensa, presidente del diario La Nación, director del diario La Nación. Hoy, por ejemplo, nosotros como por herencia deberíamos heredar la dirección, y sin embargo no pudimos acceder. No pudimos acceder porque no podemos acceder a nuestras acciones. ¿Qué me pasa? Me da muchísima tristeza. Es una lucha de muchísimos años y que la verdad que me emociona mucho poder hablar del tema porque fue una traición muy grande para mi padre y encima ahora nos quieren robar lo nuestro a mí y a mis hermanos.